A iniciar en el aire. Muy buenas noches, queridos profesores. A nivel nacional, estamos transmitiendo desde el Facebook del SUTE Lima, afiliado a las bases regionales del Perú y a la FENATE Perú. En esta oportunidad, en este conversatorio sobre la realidad educativa nacional, tenemos la presencia del secretario general del SUTE Lima, el profesor Edgar Tello Montes. También tenemos la presencia de diferentes profesores de diferentes sectores y regiones del Perú, al profesor Hernán Rodríguez, al profesor Gonzalo, al profesor Juan Augusto, a la profesora Rosario Rojas. Ellos mismos van a conversar con nosotros acerca de esta realidad educativa nacional, qué es lo que viene sucediendo con las marchas y contramarchas del gobierno, con las normas, las resoluciones viceministeriales que viene dando y que viene retrocediendo, qué es lo que está ocurriendo con la conectividad a nivel nacional, cómo los niños se están comunicando, cómo se están desarrollando estas clases virtuales. Muy buenas noches, profesor Edgar Tello, tenga usted muy buenas noches. Iniciamos esta transmisión. Buenas noches a todos los ponentes, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas noches y saludar a toda la audiencia de Lima y de todo el país que nos están siguiendo. Yo quiero también saludar, un saludo especial acá al compañero Gonzalo Choque, de la hermana República de Bolivia, de la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia, que nos acompaña el día de hoy, y vamos también a recoger algunas impresiones, algunas experiencias, de algunas orientaciones de cómo se está desarrollando la educación a distancia también en Bolivia, y también saludar al compañero Hernán Rodríguez, asesor pedagógico del FAR, del Frente Amplio Renovación Magisterial del SUTE 14 y del SUTE Lima. De igual manera, saludar también a la compañera Rosario Rojas, secretaria general del SUTE 17 sector de Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Morón, al compañero también Juan Augusto Ceballos, del quinto sector de Lima, de la base de Melitón Carvajal, que también está presente con nosotros y que el día de hoy vamos a recoger algunos aportes, algunos malestares que nos han hecho llegar también los maestros durante la semana ante tanto documento y tanto informe que han sobrecargado la labor de los maestros en esta semana, prácticamente como si los meses anteriores el maestro no hubiese ejercido ninguna labor. Y en ese sentido, yo saludo a cada uno de ustedes y felicito, y creo que el día de hoy vamos a tener una noche muy buena entrevistando a los compañeros. Comenzamos, compañero, recogiendo el saludo de cada compañero que el día de hoy nos acompaña, y luego pasamos a la entrevista. El orden de la entrevista sería, compañero, primero al compañero Hernán Rodríguez, ¿no? Luego a la compañera Rosario Rojas, luego al compañero Juan Ceballos y luego al compañero Gonzalo Choque de Bolivia, para poder en una primera ronda y de acuerdo también a las opiniones e inquietudes que nos hagan llegar también los maestros al chat del SUTE Lima, también estaremos recogiendo también para que los maestros podamos aclarar y orientar al respecto en ese sentido. Invitamos al compañero Hernán Rodríguez para que en esta primera ronda se presenten y podamos continuar en el desarrollo de esta entrevista del SUTE Lima Metropolitana a través de nuestros medios, el Facebook SUTE Lima Metropolitana FENATE Perú, y podamos seguir informando. Compañero Hernán. Bien, buenas noches con todos. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Con todos los que a través de este medio nos están escuchando. Efectivamente, soy el profesor Hernán Rodríguez, de la base Fe y Alegría, número 3, de la UGEL 1, SUTE 14, de Lima Metropolitana, afiliada a las bases del FENATE Perú. Estos espacios son muy importantes porque nos permiten analizar, reflexionar y también, ¿por qué no plantear soluciones a las distintas demandas, a las distintas problemáticas que hay en el sector de educación actualmente, desde que se ha iniciado esta pandemia
y como consecuencia de esta pandemia, el trabajo remoto de los docentes, que seguramente será analizado en el transcurso de esta reunión, ¿no? Buenas noches con todos. Ahí, compañera Rosario Rojas. Buenas noches. Buenas noches, profesor Edgar Tello. Buenas noches al Magisterio Nacional. El Comité Ejecutivo SUTE Sector 17 hace llegar un saludo fraterno. Hoy que está el Magisterio Nacional bastante condolido. Así que los temas que se va a vertir ahora es de mucha importancia y de un malestar a nivel nacional para el magisterio, para nuestros padres de familia de igual forma. Un abrazo a la distancia a todos los maestros. Gracias, maestra. Al compañero Juan Ceballos, un saludo para el magisterio que nos está siguiendo y nos está escuchando. Compañero Juan. Ahí, compañero Juan. Al compañero Juan, su micro no lo ha activado, creo. Ahí, compañero Juan. Creo que el compañero tiene algunos problemitas. A ver, con el compañero Gonzalo Choque de Bolivia. Al compañero Gonzalo Choque de Bolivia. Ahí para que nos dé un saludo, una palabra al magisterio. Hermanos maestros del Perú, primero saludarles a todos SUTE Lima, desde lo cual hermano Edgar Tello, hermano Hernán, hermano Rosario, hermano Juan Augusto, y a todo el Magisterio Nacional de SUTE Lima, desde la hermana república del país, del Estado Plurinacional de Bolivia, para todos. El que habla es ex miembro, actualmente ya de Bolivia, con nuestros hermanos peruanos, junto con los hermanos maestros y maestras del Perú. Superar. Hola, ¿me escucharon, hermano? Sí, te escuchamos. Todo magisterio SUTE Lima, magisterio de Perú, hermanos de Bolivia, todos los maestros. El que habla, le dije, soy el ex miembro del Comité Ejecutivo Nacional que acompañaba con el compañero Freddy Mamani y actualmente ya trabajando en las bases, pero seguimos trabajando en pie de lucha para ir trabajando de Bolivia. Muchas gracias, compañero. A ver, el compañero Juan Augusto parece que ha tenido problemas técnicos. Hemos tenido esta primera ronda de presentación. A ver, compañero Hernán Rodríguez, ¿cómo ve el panorama educativo actualmente, el desarrollo que se está dando y la emisión de tantas normas que ha emitido? ¿Es un mecanismo de hostigamiento laboral? ¿Cómo lo ve usted, compañero Hernán? A ver, lo que yo veo en estos momentos, no sé si necesariamente mecanismo de hostigamiento, pero sí el maestro siente que es como consecuencia de las distintas normas, ¿no? que se dan y luego se retrocede, se convierte en la práctica en un hostigamiento. Probablemente no lo saquen con esa idea, pero se convierte en un hostigamiento, y eso ocurre porque el Ministerio de Educación no está preparado, no ha estado preparado para enfrentar este tipo de crisis. Ahora, se puede decir que, bueno, esto nos ha sorprendido, que nadie lo sabía, que es en el mundo, pero yo creo que el Ministerio de Educación para eso tiene tantos técnicos con tan buenos sueldos. Ahora, la crisis que se da actualmente, acá en el Perú la sufrimos en diferentes regiones, cuando hay un huaico, cuando hay las heladas, ¿verdad? Las regiones de Puno, de Huancavelica, del sur peruano sufren, siempre están constantemente sufriendo de estas crisis.
Entonces el ministerio debe haber ya tenido un plan de contingencia, un plan de emergencia, y es evidente que no lo tiene. Es evidente que la burocracia del Ministerio de Educación no la tiene. No tiene preparado un plan para afrontar esta crisis, por eso que tenemos como consecuencia que se dan normas inconsultas, normas que rayan con la lógica del trabajo docente, ¿no? Como esas normas que salen que en 3 días tiene que presentar un enorme informe que no tiene ni pies ni cabeza, que es un informe repetido de lo que venimos haciendo en el SIC, en otro informe. Entonces el maestro, además de trabajar ahora más horas, porque está todo el día sentado en la computadora atendiendo, acompañando a los alumnos en su trabajo remoto, además le sumas el trabajo burocrático y además de eso le suma la ineficiencia de algunas normas que dé el ministerio, ¿no? En todo caso, y entonces todo eso se configura como un maltrato al docente, ¿no? Yo creo que por ahí viene el análisis de esta situación actual con referente a las normas, ¿no? Las normas no están pensadas, se está sacando las normas en función a cómo van viniendo las cosas, ¿no? Hace unos días sacaron una norma que tenían que presentar un informe, luego dijeron que alargaron a 3 días y ahora la UGEL dice que ya no se presenta, pues nadie se entiende con nadie acá. O sea, ni las mismas autoridades se están poniendo de acuerdo, ¿no? Bien, eso para empezar, ya seguramente iremos analizando otras cosas más adelante. Muchas gracias. ¿Cuál es el sentir de los maestros en este proceso de educación a distancia? ¿Cómo lo está viendo usted desde la perspectiva de dirigente de un importante sector del SUTE 17, sector de Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Morón? Bien, compañeros y compañeras, trabajadores en la educación. SUTE sector 17, adherido a la FENATE Perú. Esta ocasión, expresar al Magisterio Nacional y agradecer la invitación, profesor Edgar. También agradecer la presencia del compañero de Bolivia para nosotros y poder de esta forma intercambiar experiencias, porque a nivel de Latinoamérica estamos con esta pandemia y golpea duro al Magisterio Nacional. Primeramente quisiera hacer mi intervención, compañeros, haciendo llegar el saludo fraterno y nuestras condolencias al Magisterio Nacional porque estamos de luto. El Magisterio Nacional registra hasta estos momentos aproximadamente 200 a más fallecidos y eso nos duele profundamente. Cerca de 500 con la pandemia tienen ya el virus. Eso, repito una vez más, nos hace meditar y pensar cada uno de los familiares, aquellos que se encuentran ahora en la orfandad, reciban nuestras condolencias. Bien a nuestros padres de familia que nos están escuchando, muchos también han fallecido, nuestros alumnos también están en la orfandad, reciban nuestras condolencias a nivel nacional, a nivel de Lima y a nivel de Chosica, Chaclacayo, Ñaña. Tenemos pocos o hay algunos compañeros. Muy bien, Magisterio Nacional, nos encontramos pues trabajando hoy, como decía inicio, un acoso laboral y un hostigamiento, porque salen normas, resoluciones viceministeriales, una se contradice a otra, uno se pregunta, ¿no que ellos están rodeados de tantos asesores con sueldos opulentos? ¿No les pueden orientar? La respuesta es pues que desde el escritorio se pueden sacar leyes improvisadas, no estén acorde a nuestra realidad nacional. El Perú es un país pluricultural y multilingüe. Entonces, nosotros estamos observando con bastante preocupación los derechos del niño y solo cierta cantidad está recibiendo estas clases. El ministerio lo viene desarrollando
como un paliativo a nivel nacional. Entonces, esa es nuestra preocupación en estos momentos de pandemia. Esta pandemia ha desnudado el Estado y su gobierno de turno, ¿no? Poco o nada se ha invertido en educación y en salud. Son derechos fundamentales. Nosotros teníamos razón en las luchas y hoy nos da la razón esta pandemia. Se ha invertido poco. Y lo que molesta es que nos dan cuarentenas a nosotros y luego el pueblo tiene que salir por hambre. Esta pandemia mata más. Y la respuesta es golpe, saqueo, etcétera. Que al pueblo hay que educarlo, no tratarlos de esa forma. Entonces, el magisterio, con estas normas, son peores que la peste, que hay que temerlas, que una se contradice y va, y luego el maestro, estamos con papeles y papeles, todo el día sentados, cuidando la familia, y como siempre, el maestro no tiene sentimiento, el maestro no tiene familia, y no se han preguntado, maestro de repente solo tiene una herramienta y que los hijos también tienen que utilizarlo. ¿Cuál forma para los padres? Cuentan con un solo celular o cuentan con una sola laptop y todos estamos que usamos en determinado momento y muchas veces no se pueden escuchar ya los programas a las horas determinadas. Eso ha generado un malestar en el Magisterio Nacional. Y el maestro a veces tiene miedo, ¿no? Quien habla es la profesora del colegio Felipe Guamán Poma de Ayala de Chosica, ¿no? El decir, si somos uno, mañana seremos dos, pues, y la FENATE es a nivel nacional. Y es el único gremio que ha defendido al Magisterio Nacional. Y lo seguirá haciendo, compañeros. Entonces no damos miedo a esa situación, ¿no? Por otro lado, compañeros, tantos derechos, observamos, niñitos que en el interior salen pues a coger alguna señal con la radio, exponiéndose a esta pandemia, caminan kilómetros, suben los cerros y eso también nos llena de mucha preocupación. Entonces ahí creemos que se está vulnerando el derecho del niño, ¿no? Al no recibir clases a algunos niños de esta forma, ya estamos pues con el doble discurso del gobierno, ¿no? Por un lado, hay que defender a los niños y por otro lado, no. Las clases deben ser a todos los niños. Entonces, en ese sentido, que el Magisterio Nacional está bastante preocupado en la lucha del 20 de mayo, por ejemplo, ¿no? En pleno pedíamos esta entidad, la de rama magisterial también, de repente, cambiando esta tonalidad, es para ayudar al magisterio, no hemos recibido ninguna ayuda. Ahora los UCAFAES nos quieren decir, a través de los falsos UTEP, que pueden pedir cuando ya el maestro ha muerto. Y exigimos y pedimos, ¿no? Este dinero que se destina a algunas actividades que es producto de nuestros descuentos, debe ser repartido a todo el Magisterio Nacional. En la derrama magisterial, devolución ya al 100% del dinero. Estamos en momentos de crisis del Magisterio Nacional, muchos delicados en la salud también y muchos, como dije al inicio, han fallecido, ¿no? Entonces esa es la exigencia del Magisterio Nacional. Bien, el clamor del Magisterio Nacional, esto no se va a solucionar siempre y cuando no haya un cambio de constitución, vía asamblea constituyente. Esa es la madre de los despidos, del saqueo. Por ello expresamos nuestra solidaridad con nuestros padres de familia también, ¿no? Son padres de familia que son de a pie, muchos han sido despedidos. Y lo curioso es que el Estado ha endeudado al país de tal forma que esos millones que ha conseguido de préstamo, que los da a las empresas grandes que ha despedido a nuestros padres de familia y a las pequeñas empresas les ha liquidado. Entonces el hambre ha hecho que el peruano saliera, ¿no? Entonces, compañeros, eso es un malestar general que siente el Magisterio
nacional. Bueno, por el momento creo que esta es mi participación, profesores. Gracias, compañera Rosario. No sin antes dar saludos de los compañeros que están ingresando a visualizarnos esta transmisión. La compañera Amelia Muñoz, ¿no? Pide la compañera pide también, ¿por qué el Ministerio de Economía nos pone una serie de trabas para el cobro de nuestro 30%, ¿no? Hace un pedido de que ya el compañero Ilson Ramos también se entreviste para que nos informe el aspecto legal y sobre el proceso que va en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ya vamos a invitarlo también en las próximas conferencias para poder ampliar el tema también con el compañero Ilson. Un saludo también al compañero Moisés Chipana de Puno, que está presente también aquí en esta transmisión. Un saludo a la compañera Julia Valdivieso Cornejo, del 9º sector de Vitarte, Huachipa, Santa Clara, Santa Anita, que también está presente. Un saludo también al compañero Efraín Cayo, a la compañera Aide Marixa Suárez Bobadilla, del SUTE 14 sector, que también está presente. Y hacerles recordar también, compañeros, que este viernes estamos programando la tercera conferencia del ciclo de conferencias internacionales, en la cual están invitados como ponentes el compañero Freddy Mamani Laura, ex ejecutivo nacional de la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia, la CONMER. También está invitado el compañero Michael Umaña Concha, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Chile, el compañero César Tito Rojas, dirigente del SUTE Regional Puno y expresidente de la Federación de Organizaciones Populares también de Puno, y el compañero Carlos Romanvil Vázquez, miembro integrante del movimiento comunitario Alfa y Omega, que nos hablarán sobre el tema de la crisis global del neoliberalismo y las perspectivas al futuro, que será un tema que también el día viernes 5 de junio estaremos transmitiendo en vivo desde las 7 de la noche, y el cual esperamos también su presencia y participación para poder seguir informándonos y enriqueciéndonos en esta época de pandemia. De igual manera, queremos darle el pase al compañero Gonzalo Choque. Él es ex ejecutivo nacional de la CONMER de Bolivia, ¿no? Y le preguntamos cómo se está desarrollando la educación a distancia en el hermano país de Bolivia. A ver, compañero Gonzalo. Hola, hermanos. Primero, agradecer por la invitación, hermano Edgar, y también a SUTE Lima, al Magisterio Nacional. La verdad, aquí en Bolivia no se está implementando la educación virtual por el momento, porque la mayoría de los estudiantes en área rural, en los lugares de difícil acceso, no tienen unos equipos tecnológicos de última generación. Y al mismo tiempo, en Bolivia, hemos paralizado desde el mes de marzo hasta el momento y seguimos en cuarentena dinámica, es lo que dice el gobierno, pero nosotros, gracias a la Confederación de Maestros Rurales y a la Confederación de Maestros Urbanos, ya se han pronunciado juntamente con los padres de familia y las organizaciones el día de ayer, en el cual han dicho que debemos retornar a las clases, pero con equipos de bioseguridad, y al mismo tiempo se ha presentado una propuesta al Ministerio de Educación, en la cual el ministro de Educación no hizo caso, ¿no?, a las dos confederaciones ni a los padres de familia. Era autónomo, pero esto no hay aquí en Bolivia con los cursos virtuales. En las ciudades capitales podría dar, pero en los lugares de difícil acceso, donde no tienen internet el estudiante, no va a funcionar. Y es por lo cual este gobierno de facto estamos viendo que es una imposición desde arriba, pero aquí el pueblo boliviano más que nunca, hermanos.
en Bolivia no se está desarrollando la educación a distancia, entonces nos está dando a entender, y solamente en todo caso en la ciudad, no está llegando a todo el país de la educación a distancia. ¿Cómo usted ve el modelo educativo en Bolivia? ¿Se mantiene el mismo modelo? ¿Ha cambiado? ¿Cuáles son las apreciaciones que nos puede dar usted, compañero maestro Gonzalo? Hermano, el modelo estaba avanzando, ¿no? Estaba avanzando, pero con estas interrupciones de la pandemia del COVID ha interferido ya en esta gestión, por ejemplo, lo han paralizado todo lo que es, a ver, un ejemplo nomás les doy, los ítems de nueva creación, ha habido despidos de maestros del Profocom y aparte de eso está viendo despidos dentro del Ministerio de Educación, siguen sacando personal y para lo cual en la educación aquí en Bolivia tenemos que ir mejorando, estábamos subiendo ascenso, pero con estas interrupciones, hermano, lo paralizaron hasta la ley 070 y en la cual están queriendo imponernos una reforma educativa de la 15 en el urbano y de la imposición de parte del ministro de Educación. Son la realidad del hermano país de Bolivia, que actualmente también tiene muchas dificultades, y lo más preocupante es que no está llegando a la mayoría de estudiantes en el hermano país de Bolivia. En ese sentido, de alguna manera, ¿qué nos podría recomendar en este proceso de educación a distancia, compañero Gonzalo? Sin duda, hermano, la educación virtual no va a funcionar, hermano, porque tendría que ver, por ejemplo, el Internet gratuito tendría que ser para los estudiantes, cosa de que el estudiante pueda acceder. Aquí nos han dado una empresa, el ministro firmando convenios, pero en el cual, desde ese punto de vista, ellos son muy autoritarios, dando a conocer muy distintas actividades a lo que viene, ¿no? Entonces, para lo cual, la educación, por lo menos, en base a la propuesta de la Confederación de Maestros Rurales, debería de activarse esa propuesta para ir mejorando y retornar clases estudiantes mediante esa propuesta de la Confederación de Maestros Rurales. Gracias, compañero Gonzalo. Ya tenemos una idea de cómo se está desarrollando la educación a distancia en el hermano país de Bolivia, ¿no? Al respecto, compañero Hernán, ¿cómo está viendo el proceso de desarrollo de la educación a distancia en nuestro país? Compañero Hernán Rodríguez. ¿Aló, me escucha? Sí. Ya. Sí, bueno, acá la educación a distancia se está dando de manera dispar. Hay una gran brecha entre la educación a distancia que se lleva en la zona urbana y la que se lleva en la zona rural, que también es el mismo problema que como manifiesta el país de Bolivia, ¿no? Hay bastante diferencia siempre entre lo urbano y lo rural. Entonces, mal que bien, esta pandemia ha desnudado ese gran problema histórico que en el Perú ha tenido, no solamente en el campo educativo, en el campo social, en el campo laboral, en el campo de derechos, siempre la zona rural del país siempre ha sido la más afectada. Y en esta crisis también sigue siendo la más afectada, ¿no? Todavía no hay una estadística, el ministerio debe tener, claro, no lo va a presentar seguramente, cuántos niños de las zonas rurales en estos momentos no están recibiendo clases. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos niños no están recibiendo clases y quieren, y no sé por qué no atacan ese problema? En realidad es el real problema. Yo no sé qué hacen mandándonos a los docentes a que preparamos un montón de informes que no tienen la menor lógica cuando no se ataca ese problema, que es el problema rural. La educación virtual
ha sido una salida, creo, del ministerio. Bueno, tampoco había otra cosa que hacer por el momento, una salida. Lo que pasa es que no tienen me parece que no tienen un plan, un objetivo claro. Por ejemplo, hay en el plataforma Aprende en Casa, hay áreas que no se están dictando. ¿Qué se va a hacer? Esa es la pregunta de los padres de familia. Esa es la pregunta que tenemos los docentes que estamos en el aula. Esa es la pregunta que los docentes tenemos que absolver porque nosotros somos los que tenemos el contacto directo con el alumno, con el estudiante, con el padre de familia y nos pregunta, profesor, ¿y esta área que no está, cómo se va a evaluar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a hacer para pasar de año, para no pasar de año? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta educación virtual ha desnudado las brechas educativas y ha generado una enorme cantidad de dudas que el ministerio hasta ahorita, como decía la maestra anterior, con grandes técnicos, con grandes sueldos, no han podido absolver, o por lo menos no han marcado un norte. Ya es cierto, esta pandemia nos ha sorprendido a todos, pero ya han pasado 3 meses, no me digan que en 3 meses, con tremendos sueldos, ya no tienen una visión clara, pues. Ya tienen que tener una visión clara qué es lo que va a hacer, qué es lo que se va a hacer con la educación virtual, hacia dónde apuntamos. Por ejemplo, la otra semana, profesores, los que están asistiendo, la otra semana probablemente, la otra semana ya va a salir la lista de los alumnos, cerca de, creo que 800,000 alumnos, si no me equivoco, fue la última cifra que dio el ministerio, 800,000 alumnos que se han pasado de la escuela privada a la escuela pública. Y todavía falta otra etapa, porque según la norma que salió, todavía hay una etapa para los que no pudieron hacerse, va a haber otra fecha. Esos alumnos, cerca de 1 millón de alumnos, que es el proyecto, la proyección que se hace, se va a pasar de la escuela privada a la escuela pública. Eso quiere decir que si nosotros en el sector público éramos 6 millones de alumnos, ahora vamos a ser 7 millones de alumnos. Con las consecuencias que esto trae para la educación pública, ¿cuántos maestros de la escuela privada van a quedarse sin trabajo? Y ya se quedaron sin trabajo, no es que se van a quedar, ya están sin trabajo. ¿A ellos les va a llegar el bono también? ¿Se dan cuenta? Todas esas cosas, los estadistas, los que nos ven, tienen que tener en cuenta eso. Tienen que tener medidas para resolver eso. Ahora, ese millón de alumnos que se va a sumar a la escuela pública, ¿qué va a suceder cuando termine la pandemia? Profesor Edgar Tello, usted cuando está en el aula, ¿verdad? Todavía, ¿no? Cuando claro, muy bien, profesor. Cuando usted tiene un promedio de 30 alumnos, ahora va a tener 50, pues, por aula. ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo pretende el gobierno solucionar el problema de las aulas cuando regresemos a las clases presenciales? Las aulas, vamos a regresar a la época no sé, que la época del 40, del 50, cuando las aulas tenían 40, 50 alumnos. Ahí las aulas, los colegios están preparados, si no están preparados para recibir 30 alumnos, imagínense para recibir 50. ¿Cómo se va a hacer en ese aspecto? Entonces, todas esas cosas nos dicen que las normas que están sacando son solamente normas para, digamos, para callar a la prensa, para callar las preguntas, para decir, sí, el ministerio está haciendo algo, pero están haciendo cosas, pero sin un norte, no están pensando en el mañana. Suponiendo que este año se suspendan las clases presenciales, ya. El otro año usted igual el colegio va a tener 50 alumnos por aula. ¿Qué se va a hacer? ¿Se dan cuenta? Todas esas cosas, en realidad muchas cosas que están pasando ahorita, estamos, como diría un futbolista, estamos pateándola para el otro año. Esta problemática se va a volver a repetir con las clases, y peor aún, para el otro año. Y si no hay un aumento, ¿eso qué significa? Lo que siempre ha pedido el sindicato, lo que siempre ha pedido los docentes. No habría problema si aumentaran el presupuesto para la educación. Son en las crisis, fíjense, esta crisis ha puesto en tela de juicio en qué se gasta el presupuesto. ¿Y qué es lo que pide la sociedad? Salud y educación. La pandemia del coronavirus ha desnudado el sistema de salud peruano. No teníamos hospitales. ¿Cómo es posible que hayamos tenido al comienzo, en un país de 30 millones de personas, creo que la cifra era 2.000 camas UCI? Para 30 millones, 2.000 camas UCI
Eso no pasa eso no pasaba ni cuando los países recién salían de la independencia. 2.000 camas UCI para 30 millones de personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta pandemia desnudó que el sector de salud estaba mal llevado durante toda la historia del Perú. El otro sector que ha desnudado este modelo es el sector educación. Los alumnos no van a las clases. ¿Cómo los asistimos? El 30% de los hogares nomás tienen internet, acá en el Perú. Un país que, según las cifras macroeconómicas, viene creciendo hace 20 años sostenidamente. Hace 20 años el Perú ya viene creciendo sostenidamente, nos hemos insertado en el mundo globalizado. Todo está bien, pero ¿por qué no eso no se visualiza en los sectores básicos que son de una sociedad? Salud y educación. Entonces, ahí todavía hay mucho trabajo que hacer. Y si no fuera porque existen instituciones, estamentos como los sindicatos, como las asociaciones civiles que denuncian estas cosas, seguramente seguiríamos pensando que vivimos en el país de las maravillas, ¿no? Sí, creo que por ahí debemos ir empezando a ver los problemas. Muchas gracias, profesor Tello. ¿Qué opinión le merece, compañero Hernán, la última resolución que acaba de salir, la 099, que ya autoriza el retorno presencial a los colegios particulares? Yo creo que también ese mismo inicio de la aprobación se ampliará también a los colegios públicos, como ya ha anunciado también el ministro. En algunos colegios se estará dando el inicio de las clases presenciales. fíjense, yo creo que como van las cosas, lo más probable es que estas normas de las cuarentenas en el sector educación se vayan a ir flexibilizando. El primer conato es esta 099, que autoriza todavía no a los alumnos, a los docentes a ir a los colegios particulares, con ciertas restricciones, es cierto. Eso demuestra lo poderosos que son los lobbies en el sector educación. Pues. ¿Quién ha presionado para que salgan esas normas? O sea, ¿ha presionado el sindicato? ¿Ha presionado el colegio de profesores? ¿Quién ha presionado para que salgan esas normas? El sector de educación, porque el sector de educación, cuando se permitió que las personas privadas o las empresas privadas puedan invertir en educación, ¿no? Se volvió en un negocio. Se volvió en un negocio muy lucrativo. No solamente en los colegios, sino también en las universidades. Entonces, esos son los lobbies que están presionando. Porque ellos están pensando en su negocio. No están pensando ni en el bienestar, ni en el contagio, ni en la calidad de educación, no, para nada. Están pensando en su negocio. Sus negocios están a punto de quebrar y están presionando. Porque, profesor Edgar, yo creo que si se permite esta norma, luego van a abrir las universidades privadas. Es el segundo tramo. ¿Se da cuenta? Entonces, los privados, sí, como se trata de dinero, se trata de la usura, de la ganancia de las grandes empresas, eso sí, que vayan a trabajar, que se contagien, eso no importa. ¿No? Y los niños del colegio rural, no, ellos no pueden. Que esperen, que llegue la tablet, no, ¿se dan cuenta? Entonces, cada una de estas normas también manifiesta, pues detrás de eso hay un espíritu de desigualdad, de injusticia, que es que nosotros, pienso que en agosto, fíjense, en agosto más o menos, yo asumo que en algunas regiones van a regresar las clases presenciales. ¿Se dan cuenta? Y para eso va a servir mucho la prensa, pues, ¿no? Imagínense que todos los días le digan a usted, profesor Tello, en la televisión, estimados oyentes, que digan todos los días, ¿sabe qué? En la región de Ayacucho no hay infectados ya. Y todos los días sacan la noticia. ¿Se da cuenta? Todo eso queda en la psique de la gente. Entonces Ayacucho, ¿para qué va a seguir en cuarentena? Que salgan los niños que vayan al colegio. ¿Se da cuenta? Entonces, si las cosas siguen así, en algunas regiones probablemente sea la intención del gobierno que se levanten las clases presenciales. ¿No? Vamos a ver cómo se van desarrollando estas cosas. Bien.
A ver, compañero Hernán, tenemos también la presencia de la compañera María Montoya. A ver, nos puede decir de qué región, de qué institución educativa y cuál es su parecer de las actuales disposiciones del Ministerio de Educación. A ver, compañera María Montoya, la tenemos también en línea. A ver, ¿cuál es su apreciación sobre la educación a distancia, compañera María Montoya? ¿Y de qué institución educativa, de qué región es usted? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Buenas noches. Melitón Carvajal. Del Melitón Carvajal, qué gusto, qué gusto. ¿Cuál es su apreciación sobre la educación a distancia que se viene desarrollando? Carvajal. Qué gusto, qué gusto. Del INSE. Bienvenida, bienvenida. ¿Cuál es su apreciación sobre la educación a distancia y el trabajo que se viene desarrollando actualmente con los estudiantes? Aló, ¿le escuchamos? Parece que tiene problemas técnicos la profesora. A ver, mientras esperemos que solucione. A ver, compañera Rosario. Profesores, estamos escuchando atentamente al profesor Hernán y es verdad, nosotros pensamos que decíamos que estas reformas hay que temerlas. Creo que la intención es liquidar, y creo que de esto estamos claros, las empresas privadas chicas. Eso es que se invierte y se da dinero para que vuelvan a dar trabajo las empresas grandes, ¿no? Y creo que ese es el plan negro, es más, para informar también que los estudiantes del colegio privado salgan a las escuelas públicas. Y justamente el clamor del magisterio es pues que se invierta en los colegios, que hay dinero que se entrega a los directivos, no sé qué forma lo están empleando los directores, ¿no? Porque siempre hay una partida. Entonces, creo que la intención hasta la pandemia les ayuda a centralizar en las escuelas públicas que ya rebasamos las aulas, no hay condiciones, y luego venir la privatización, que es el plan negro, de las asociaciones públicas privadas, ¿no? Entonces, el SUTEP siempre está adherido a la FENATEP, urgente contratar más maestros, que hay una cantidad de profesores que se han quedado sin empleo. Nuestra solidaridad también con los profesores de las escuelas públicas han sido bien despedidos y hay miles de maestros en estos momentos están desempleados y eso nos preocupa en verdad. Entonces hay situaciones precarias en los colegios y hay la necesidad de invertir ahí. Estas reformas educativas, pues, que se vienen dando cada año, nosotros estamos convencidos que tiene un plan final, que es tener estudiantes de mano de obra barata. Tantas décadas de reformas educativas que se pueden observar. En cuanto a las tablets, que también se mencionó, como es parte de su propaganda, etcétera, seguramente llegará después que llegue la vacuna para la pandemia. Porque miren a qué mes estamos y aún no llegan las tablets con internet gratuito para los estudiantes. Eso también es un tema de bastante preocupación para nosotros. Por otro lado, los maestros, también muy preocupados en Chile, han salido también ya a las calles
la gente está rebasando. ¿Qué es lo que les ha sacado? El hambre y el desempleo. En Estados Unidos de igual forma, un racismo terrible. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo en esta época de tiempos nuevos? Entonces eso es materia de mucha preocupación para nosotros, maestros. ¿No? Si eso, no solamente los maestros, sino también la población, si eso también tiene relación con la problemática que viven también nuestro país, el Perú y otros países, si eso repercute, ¿no? ¿Qué opinión usted le merece lo que está sucediendo en Estados Unidos y si eso tiene alguna repercusión en el Perú o en otros países subdesarrollados? Profesor Rosario. Perdón. Compañera profesor, Rosario. No le capté la pregunta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Le reitero. Sí, le decía que lo que está sucediendo en Estados Unidos actualmente tiene alguna repercusión en el Perú, los países subdesarrollados y en el mundo. ¿Qué opinión usted le merece eso? Por supuesto que sí, profesores y todos los que nos están escuchando. Vivimos en una sociedad eminentemente racista. Vemos que cuando se sale a trabajar por hambre, porque no se recibió la ayuda que tanto se pregona, solo algunos, entonces, ¿de qué forma repercuten, no? Y siempre se habla mal de los mercados, de los pobres, y se infectan, que no escuchan, que incluso nos hacen pensar a nosotros que la ignorancia, etcétera. Entonces sí tienen mucha limitación. Todavía estamos viviendo esa situación de marginación entre nosotros, pero hay que ir a otras tiendas. Nos señalan que en tal mercado hay cantidad de infectados, por lo tanto hay que cerrarlo. Por las grandes tiendas transnacionales, que también tienen cantidad de infectados, no se les cierra. Y eso es marginación también acá para nosotros. Sí se da y en mayor magnitud todavía acá en el Perú, de diferentes aspectos, profesores. Bien, eso es, profesor Eder. Ya, muy bien. Bueno, reiterar nuevamente los saludos. Está el profesor Efraín Cayo del Cusco, la compañera Aide Suárez Bobadilla del SUTE 14, la profesora Julia Valdivieso del 9º sector, el compañero de Apurímac, ¿no? El compañero Quique Pérez de Chanchamayo también que se ha unido, la compañera Kelly Mejía de Lima, que también están siguiéndonos y esperamos pues sus opiniones, sugerencias, algún alcance para poder de alguna manera también aquí los que están participando, los compañeros que están participando puedan también dar alguna orientación al respecto. No sin antes invitarlos el día viernes a la tercera conferencia del ciclo internacional que hemos preparado el Comité Ejecutivo del SUTE Lima con el equipo de comunicaciones del Frente Amplio de Renovación Magisterial del SUTE 14 y todo el equipo de dirigentes de sectores para poder también recoger las orientaciones, los análisis de la política educativa también en los países vecinos, en Chile, Bolivia y otros países que vienen también sufriendo el embate de este modelo económico a nivel mundial. Y eso creo que de alguna manera lo vamos a tratar el día viernes 5 de junio a las 7 de la noche a través del Facebook Live del SUTE Lima Metropolitana, y en la cual están invitados los compañeros Freddy Bamani Laura de la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia, la CONMER, ex ejecutivo nacional, el compañero Michael Umaña, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Chile, el compañero César Tito Rojas, dirigente del SUTE Regional Puno y expresidente de la Federación de Organizaciones Populares, y el compañero Carlos Romanville Vázquez del Movimiento Comunitario Alfa y Omega. De igual manera también nos hemos invitado y tendremos la presencia ese día también de la presencia artística del amigo Herbert Medina,
más conocido como J. Maselli y su orquesta y su banda Capella, que lo recordaremos porque sacó una creación musical durante la huelga nacional, que fue prácticamente un himno durante la huelga, y también nos va a acompañar, en la cual recordaremos en una de las fotos de la música que estaba la plaza, la avenida Bancay llena de maestros en plena huelga y de todas las regiones, una canción muy comprometida, identificada con la huelga del 2017, y se ha convertido también en un himno, y recordarlo va a ser bastante bonito, hermoso, de los que hemos estado presentes en esa huelga de los amautas del 2017, y qué mejor que el compañero que ha creado esa canción, que ha preparado esa canción, que se ha inspirado durante la huelga. Lo tendremos también el día viernes en la parte musical, como parte del cierre del ciclo de conferencias. Tenemos ahora a la compañera María Montoya. A ver, le escuchamos a la compañera cuál es su preocupación, cuál es su percepción sobre la educación a distancia que se viene desarrollando durante este año 2020. Maestra María Montoya, le escuchamos. A ver, parece que tiene problemas técnicos la profesora María Montoya. A ver, compañera María Montoya, ¿nos escucha? Parece que tiene problemas técnicos la compañera. No, a ver, compañero Hernán, ya para ir cerrando el programa que hemos tenido el día de hoy, haciendo de alguna manera, recogiendo el sentir de los maestros y dando también algunos alcances de lo que se viene dando en esta semana, ¿no? Esta semana se ha dado una situación que el maestro ha estado algo incómodo, indignado, porque salieron las normas, fue la 097, donde recargaban el trabajo de marzo, abril y mayo, como si el maestro fuese el responsable de esta pandemia y este problema. Y creo que de alguna manera el maestro ha hecho sentir su voz de protesta, y saludamos también, porque la lucha de los maestros que se ha expresado a nivel nacional ha sido contundente de manera virtual. La Jornada Nacional de Lucha del 20 de mayo de las bases regionales de la FENATE Perú ha mantenido el espíritu de lucha de los maestros a nivel nacional. A pesar que estamos en aislamiento, en pandemia, nos ha vuelto a unir. No será en las calles todavía, pero al menos de manera virtual hemos expresado con fotos, videos, con teleconferencia y con papelotes, cartelones, y eso creo que de alguna manera es digamos, muy loable reconocer, y un saludo a todas las maestras y maestros. Y uno de los aspectos también que el maestro también está exigiendo es la intervención de la derrama, previa auditoría y devolución de los aportes. Y algunos, de alguna manera, ya hemos visto ahora ya que hay 2 proyectos de ley que acaban de salir justamente recogiendo el sentir del maestro sobre la intervención de la derrama, la liquidación, la auditoría, pero también dejamos claro que el maestro, de alguna manera, no va a parar hasta que se atiende ese pedido. Y hay 2 proyectos que no recogen la totalidad del sentir del magisterio, pero por lo menos están elaborando. Y esperamos que las otros congresistas también tomen la iniciativa y propongan también un proyecto, pero que recoja el sentir al respecto. Compañero Hernán, ¿qué le parece? ¿Qué opinión le merece sobre las normas, el trabajo de la 097, 098 y todo este aspecto de la derrama, el CAFAE, que son organismos, instituciones que justamente deben atender ahora que estamos en emergencia sanitaria a todo el magisterio? A ver, compañero Hernán.
Ya, gracias, profesor. Bueno, son dos preguntas, uno sobre las normas y la otra que tiene que ver con la derrama, CAFAE, ¿no? Bien, vamos por partes. Respecto a las normas, la emisión de tantas normas, de diversas normas sobre un mismo punto en una sola semana, evidencia pues que no, evidencia pues que que el Minedu tiene problemas para leer la realidad. Porque como usted decía al comienzo, las normas se contraponen. Primero nos dicen una cosa, luego nos dicen otra cosa. Los directores de UGEL entienden otra cosa. Y los directores de las instituciones otra cosa. O sea, ni siquiera hay un proceso de análisis y de puesta en debate, de social, lo que nosotros conocemos en el sector de educación como la socialización de la norma, en qué consiste, qué se hace, no. O sea, ni siquiera llegamos a ese proceso y esa norma ya fue derogada por otra. Así estamos en el sector de educación, por lo menos de la parte de quien nos dirige. Esas normas fíjense, la 098, la 097 nos pedía un informe. La 098 flexibilizó el informe. Y luego salió una directiva en las mujeres, no sé si en todas las mujeres, donde ya no es necesario el informe si hay hasta el SIC, el sistema de integrado, ¿no? O sea, eso causa estrés en los docentes, porque si a eso tú le sumas, que encima te ponen plazos, fechas, que lo entregas en 3 días, la primera, además del trabajo que tenemos con los alumnos, eso sí genera un estrés en los docentes. No hay una, como les digo, como yo pienso que no hay un norte claro en el Ministerio de Educación, ¿no? Las mismas autoridades entre ellas mismas se contradicen. Respecto a lo de la derrama, fíjese, es un tema muy delicado, pero que yo como maestro de aula no estoy muy metido en eso, pero yo como maestro de aula y también he sido dirigente en su momento, yo pienso una cosa, la derrama magisterial es una entidad que se supone que debe ayudar al docente. O sea, ese es uno de los principios fundacionales, ¿no? Pero yo creo que la derrama, lejos de cohesionar, lejos de ayudar, se ha convertido en una entidad que disocia al docente, que enfrenta al docente. Y no porque tener una derrama, una cooperativa económica de los docentes sea malo. El problema no es propiamente la derrama, el problema es quienes dirigen la derrama. Porque si verdaderamente fuera dirigido por docentes, elegidos por las bases, entonces la situación, yo creo que la visión que tenemos de la derrama cambiaría. El problema no es la derrama, el problema es quienes lo dirigen. No, yo creo, bueno, eso ya no es ningún secreto, ¿no? Creo que todos los docentes del Perú saben pues que está manejado por un grupo político, ¿no? Y entonces, y eso se convierte en un elemento disociador entre los docentes, ¿no? Los docentes en este tiempo de crisis necesitan su entidad financiera que los apoye. Y los apoyos vienen de otras partes, de instituciones que jamás habíamos esperado que apoyen, nos están apoyando. Y la entidad que debió apoyarnos no lo hace. ¿Cómo tiene que hacerlo? Lo tienen que obligar a través, como usted dice, de presentación de proyectos de ley. Yo espero que esta vez el Congreso pues se ponga las pilas y no es que estamos pidiendo, bueno, por lo menos personalmente, no es que estemos pidiendo que desarmen la derrama, sino que cambien la estructura de dirección de la derrama, que sea democrático, que sean elegidos por los docentes, los directorios, porque ese era el principio. Y si no prenden eso, pues entonces se tiene que tomar otras medidas, creo yo. Y si bien el ministerio ha retrocedido en algunas normas, no porque creo que se hayan dado cuenta de que han hecho las cosas mal. No, han retrocedido justamente por lo que usted dice, porque a través del Facebook, del WhatsApp, de las redes sociales, la FENATEP, el FENATEP ha hecho la lucha virtual. Tenemos que cambiar de estrategia, pues no podemos salir a las calles. Los profesores somos respetuosos de las normas. Entonces se ha hecho a nivel virtual y eso ha hecho pues que el ministerio pues retroceda, no porque crea que ha hecho las cosas mal, sino porque había una presión, ¿no? de los profesores afiliados al FENATEP que han hecho retroceder en esas normas. Es mi apreciación, profesor. Ya, compañero.
Compañera Rosario, ¿qué opinión le merece todas las normas sobre la derrama, el CAFAE, el subCAFAE? ¿Qué opinión le merece sobre el pago del 30% también, que es una deuda que también nos tiene pendiente? Bien, maestros y maestras, sobre esto tenemos nosotros mucha preocupación y mucho malestar, toda vez que esta entidad es pues precisamente de ayuda social, así fue el fin. Ayuda social estamos recibiendo, ninguna, ¿no? Al contrario, nos golpean mucho más, nos dan los préstamos y sin embargo nos cobran los intereses más caros que todos los bancos. Y ahora en esta pandemia hemos necesitado más que nunca. Pero cuando empiezan a administrar personas que tienen otras intenciones de llenarse los bolsillos, de darse sus gollerías, el aporte de cada uno de los maestros, esto en verdad molesta a los maestros. Eso es que exigimos la devolución íntegra de nuestro dinero al 100%. Y es cierto que la presión en cuanto a las normas, la presión de la FENATEP, y eso hay que decirlo así, la presión, que sale una norma, sale otra, que no se puede concebir en menos de una semana salga una norma y que en 3 días o un día tengamos que entregar años documentos. Entonces, el Magisterio Nacional hoy está con papeles y papeles sin poder pararnos del Internet. Pareciera que esto fuera adrede para no darnos una pequeña luz para poder quizás organizarnos, ¿no? Entonces, cuando hay una mala intención en la administración de la derrama, por supuesto, hemos pedido por décadas elecciones universales, un maestro, un voto. Pero como la presidente nos quiere sorprender, en un determinado momento el presidente también dijo, intervención a la derrama. Esos son con fines políticos, pues. Nosotros que tenemos años en el magisterio sabemos que siempre han cogido, vamos a intervenir, no, nunca lo van a hacer. Y eso nos hace ver que hay un gobierno, pues. Entonces, hay esa preocupación, compañeros, en cuanto a lo de la derrama. En cuanto a su CAFAE, pensamos que el dinero también de todos los maestros debe ser distribuido equitativamente a cada maestro, profesores, porque hay una cierta cantidad que se hace en determinadas fiestas y del maestro, capacitaciones, ¿no? Entregar ya. Al inicio creo que dije que se están llenando la boca los falsos SUTEPs, los del CEP, los que malversan, los que nunca defendieron al Magisterio Nacional, de pedir ahora que el maestro está muriendo en pandemia, darle un préstamo, una donación, y eso el Magisterio Nacional rechaza enérgicamente. Bien, eso es mi apreciación y la exigencia ya al 100% de la derrama magisterial. Muchas gracias. Bueno, al respecto, creo que de alguna manera estos análisis, estos informes que han dado ustedes pueden resumir en lo siguiente, ¿no? Que el Ministerio de Educación, con tantas normas, tanta exigencia, que dice no saturar al profesor, no saturar al estudiante, es el primero que está saturando con una serie de informes de marzo, abril y de mayo, que con la lucha de la FENATEP Perú ha tenido que retroceder y modificar. Pero no obstante, hay directores, algunos directores, que parece que las normas están como un saludo a la bandera, que a pesar que hay normas que modifiquen y flexibilizan el trabajo, continúan exigiendo y todavía amenazando a los profesores, que le van a sancionar, a descontar, y una serie de intimidación a los maestros. Creo que eso los maestros tienen que denunciar a esos directores que están pretendiendo pues aplicar acá el abuso y el hostigamiento laboral sobre situaciones que ya escapan a la responsabilidad de los maestros, que vienen día a día comunicándose con sus estudiantes con
con la limitación de la educación a distancia a través de la televisión, la radio y otros medios, por un lado. Por otro lado, también manifestar de que ante los malos manejos que se vienen viendo en la derrama magisterial, que solamente han servido para financiar la implementación de leyes que van en contra de los maestros y en contra de la educación pública. Como un sindicato que dice defender a los maestros, a espaldas de los maestros, va a financiar que le eliminen el régimen laboral estable de la ley del profesorado 24029 y su modificatoria la 25212. Con plata de los maestros de la derrama, ¿cómo va a financiar que deroguen la ley del profesorado 24029 y con ella deroguen todas las bonificaciones, como una de ellas y la más conocida y más trascendente, como la del 30% de preparación de clases? Si la ley del profesorado continuara vigente, los maestros desde el año 90 hasta la actualidad estarían reclamando el pago continuo y permanente de la bonificación del 30%. Pero como estos señores del SUTE Patria Roja, que administran la derrama, financiaron la ley, su ley consensuada, una sola ley que el magisterio no la pidió, eliminaron la bonificación derogando la ley del profesorado y el régimen laboral estable. Ahora el maestro solamente puede pedir su bonificación del 30% desde el año 90 hasta noviembre del 2012. Imagínense. ¿Ha perjudicado a quién? A los maestros. ¿Ha perjudicado a quién? Ha habido despidos. A los directivos, bajo el pretexto de la permanencia en el cargo, evaluación en el cargo, un examen en el 2014. Han despedido a los maestros bajo el pretexto de que no tenían título, los interinos, el 30 de enero. Han despedido a maestros que, teniendo título, también del 100% han despedido al 95%. A los maestros que con la ley del profesorado establecía que trabajaban hasta los 70 años, por aplicación de una ley inconstitucional como la ley de reforma, han cesado a muchos maestros a los 65 años. Es decir, está bien, podrían cesarlo, pero páguenle sus beneficios, no 400 soles ni 500 soles que le han dado su liquidación a esos profesores, y una liquidación que les han dado también a los maestros interinos y a todos los que han despedido de 2.000 soles. Es decir, por 20, 25 años de trabajo, solamente una cantidad irrisoria, por un lado. Por otro lado, ¿por qué el magisterio pide la intervención? Porque está de alguna manera manejada por una mafia que no representa al magisterio nacional, que de alguna manera hay irregularidades, como la compra de terrenos que ha salido en programas de televisión, sobrevalorados, valiendo $10.000 ese terreno en un año, al siguiente año lo compran en $450.000. ¿Cuánta la cantidad de dinero que ese es en un terreno? ¿Cuántos terrenos han comprado? ¿A cuántas personas también que no son profesores les han dado préstamo también? Indudablemente que eso lo hemos visto y no porque lo dicen los profesores que estamos al frente, sino han sido los propios programas de televisión que han podido denunciar ante la opinión pública. Y lo otro es que el magisterio plantea la democratización pues del directorio, un maestro, un asociado, un afiliado, un voto. Y de alguna manera, no necesariamente que esté afiliado, porque ahora se está vulnerando la libertad sindical y el derecho de asociación que lo establece la Constitución. Yo tengo libre asociación, puedo asociarme a cualquier organización. Y si soy socio, yo tengo derecho pues a votar y a elegir y ser elegido, no a través del SUTE. De alguna manera, eso creo que vulnera el derecho de la libre asociación, que no debe permitirse. Acá debe democratizarse la derrama, descentralizarse, no usar el mecanismo desconcentrado, sino descentralización de la derrama. Cada región se haga responsable de la administración de la derrama.
y no la desconcentración. Porque ¿qué significa la desconcentración? Que la agencia que funciona en Puno no es autónoma, tiene que pedir permiso a Lima. La que funciona en Tumbes no es autónoma, sino cualquier préstamo que hace un maestro tiene que pedir permiso a Lima y recién le dan el pase. Eso no es autonomía, ¿no? De alguna manera, saludamos los dos proyectos de ley que han dado iniciativa el congresista Inge y la bancada de Acción Popular, pero hoy tienen que corregir que no a través del SUTE, sino la elección es de todos los socios, todos los afiliados. Y en ese sentido, se exige la atención de esos proyectos de ley que es clamor del magisterio. Y aquí, de alguna manera, recogemos la palabra del presidente Vizcarra, que en el año 2018 dijo que iba a intervenir la derrama. Fue una pose populista que a la larga han pasado ya más de 2 años y no pasa nada. ¿O será porque son parte también del directorio de la derrama que no quieren de alguna manera chocar? Por otro lado, también hacemos una denuncia y hemos visto ya por sentencia judicial lo que ha pasado en Arequipa, donde ha encontrado irregularidades en el CAFAE y subCAFAE. Y ahí también se ha vuelto prácticamente una zona liberada. Cuando los socios piden informes, es prácticamente privado, dice. Cuando eso depende del Ministerio de Educación, acá el CAFAE, el Central de Lima, ¿qué van a hacer con el presupuesto del 2020 ante esta pandemia? El magisterio organizado pide la distribución de todo ese presupuesto 2020 a todos los trabajadores y maestros del sector educación. No, hemos visto aquí en los subCAFAE de las UGELES que se han distribuido bajo el pretexto del Día de la Madre, entre militantes del SUTE Patria Roja se han distribuido el dinero de todos los maestros. Si se quieren distribuir el dinero de todos los maestros, que se descuenten ellos y no descuenten a todo el Magisterio Nacional. Para descontar, ahí sí no hay discriminación, pero para poder repartirse, ahí sí solamente entre su militancia del SUTE Patria Roja, sus allegados, sus próximos y conocidos. Y creo que en ese sentido, el magisterio pone su voz de protesta y una distribución de la partida del presupuesto 2020 de CAFAE y subCAFAE sea distribuido entre todos los trabajadores, porque como vuelvo a repetir, para descontar, ahí sí no seleccionan. Solamente para distribuirse y repartirse el dinero, ahí sí seleccionan a qué persona se le va a dar el dinero. Entonces, de esa manera, por un lado, y por otro lado también exigimos el pago del 30%, que ya muchos maestros tienen sentencias judiciales. Y lo más grave, en las regiones, acá en Ica, Callao, en Cusco, en Piura, en otras regiones, están pagando al menos un adelanto del pago del 30%. Y en Lima, que es la capital, está el gobierno central, es el que distribuye el dinero a todas las regiones para que cubran sus presupuestos de las regiones. Lima no atiende a los maestros ni las sentencias judiciales, ni los mandatos administrativos que ordena las mismas UGELES. ¿Qué pasa? Hay discriminación, estamos en 2 países, una ley para las regiones, para los maestros de las regiones y otra ley para los maestros de Lima. Miren la discriminación que están pasando muchos maestros que han ganado procesos judiciales con sentencia consentida. Y en ese sentido exigimos, pero no solamente exigimos a los que tienen sentencia consentida, sino el pago sin juicio para todos los maestros que vienen exigiendo también el pago del 30% de hace ya como 10 años, más de 10 años. Y en ese sentido también, por un lado. Y lo otro, maestros, es también que estar vigilante y prácticamente preparar la próxima medida de lucha que se ha dado ya con el 20 de mayo y en la reciente Asamblea Nacional del 30 de mayo, que han estado presentes la mayoría de las regiones de las bases regionales de la FENATE Perú,
se ha acordado preparar las próximas medidas de lucha, cogiendo la consulta desde la base, sector, distrito, provincia, a región, macrorregión y a la Asamblea Nacional para definir la fecha y la medida de lucha a tomar, que será el día 20 de junio. Vamos a desarrollar la próxima Asamblea Nacional y para ello la tarea es consultar desde el SUTE base, distrito, provincia, sector, región, para luego de alguna manera definir en la Asamblea Nacional del 20 de junio la próxima medida de lucha que debemos acatar disciplinadamente. Por otro lado, también, maestros, invitarlos una vez más al día viernes a la tercera conferencia del ciclo internacional que se ha organizado a nivel de la Junta Directiva del SUTE Lima y los sectores de Lima que hemos estado en la Asamblea. Venimos desarrollando este medio de las conferencias que tenemos el día viernes 5 de junio a las 7 de la noche a través del Facebook Live, que estaremos con los invitados de Bolivia, de Chile y de Perú, y con el marco musical de J. Maselli y su banda Capela, con un éxito que nos recuerda la huelga del 2017, en plena huelga 2017. Palabras finales, compañero Hernán, para dar por terminado ya esta transmisión que nos ha permitido contactarnos con los maestros y estar recogiendo el sentir de cada maestro. Bien, gracias por el pase, profesor Tello. Efectivamente, solamente saludar a los docentes que han participado y a quienes nos han escuchado, e invitarlos a seguir atentos a las conferencias, atentos a las propuestas, atentos a lo que pasa en nuestro sector educación y atento a lo que pasa en nuestro sindicato, a los sindicatos que estamos afiliados en el FENATEP, para ver cuáles son nuestras medidas de lucha, de qué manera el magisterio organizado va a responder al Estado frente a estas normas que dañan, que perjudican el trabajo docente, ¿no? Buenas noches con todos. Gracias, compañero Hernán. Compañera Rosario, palabras finales. No sin antes, mientras la compañera Rosario se va preparando, saludar a los compañeros que están ingresando. Están el compañero Víctor Mamani Muñoz, Lizarra Gatito, Verónica, al compañero Marco Esteban Valladolid de Huancavelica, Marlene Castillo Maldonado, que nos pide aclaren, dice, sobre la tanta documentación que ya lo hemos mencionado ya, ¿no? Luego también el profesor Manuel Cornejo Serna, que también nos hace llegar su saludo y las felicitaciones por esta antesala de la tercera conferencia del día viernes 5 de junio. Todos los martes nos estamos reuniendo desde las 7 de la noche, 7:30, para poder comunicar a los maestros, y el viernes son las conferencias al respecto. Compañera Rosario, palabras finales para nuestra audiencia el día de hoy. Bien, gracias, profesor Edgar. Primero, para felicitarlo a usted por las conferencias que se vienen llevando a cabo y una vez más por la invitación al SUTE sector 17. Al Magisterio Nacional, recordarles, un solo hombre es débil, pero todos unidos creo que somos indestructibles. La máxima unidad para reclamar y exigir nuestros derechos, que los derechos se exigen y no se mendigan. El hombre en su condición de hombre tiene que estar siempre de pie, por eso es nuestra consigna, porque si empezamos a arrastrarnos ya perdemos esa condición de hombre y nos convertimos en gusano. Así que la máxima unidad, no olvidar que no somos uno, no somos dos, somos todos. Eso fue el clamor, fue nuestra lucha. Todos juntos, compañeros, vamos a poder arrancar nuestros derechos, ¿no? El pago ya del 30% sin judicialización, dinero que nos han robado al Magisterio Nacional. Ese es nuestro clamor.
Tengan muy buenas noches, el Magisterio Nacional. Un abrazo a todos de parte del SUTE Sector 17. Muy buenas noches. Muchas gracias, compañera Rosario. Y bueno, el día de hoy hemos llegado al final. Un saludo a todos los que a toda la audiencia que nos ha venido siguiendo y seguirlos invitando al día viernes 5 de junio, 7 de la noche, a la conferencia internacional que están invitados Chile, Bolivia y Perú. Y el próximo martes estaremos entrevistando también a los secretarios generales de base, de sector y también de las regiones para que nos sigan haciendo llegar sus inquietudes, su experiencia y sus orientaciones en el marco de la educación a distancia que se viene desarrollando actualmente. Muchas gracias y nos vemos el día viernes a las 7 de la noche a través del Facebook Live. Muchas gracias.